casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente.
tardes. Antes de dar inicio a esta sesión, se pide al diputado secretario Adenauer González Fierros nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Como le instruye diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 35 diputados y diputadas. Muchas gracias, diputado Adenauer. Se declara quórum legal. Para tal efecto se da inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 14 horas con 25 minutos del día 8 del mes de mayo del año 2020 y se ordena el cierre de registro electrónico de asistencia. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados María Esther López Chávez y Jesús Zúñiga Mendoza, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia en votación económica. Se pregunta si se aprueban las propuestas de justificaciones. Aprobadas. Se solicita al diputado secretario Arturo Lemus Herrera de lectura el orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica presidenta, sesión extraordinaria del Congreso del Estado, 8 de mayo 2020. Orden del día número 1. Declaración de quórum legal. Número 2, iniciativas recibidas. Número 3, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos legislativos agendados. Número 4, dictámenes de decreto de primera lectura. 5, aprobación, en su caso, de las minutas de acuerdo legislativo. Y número 6, conclusión y cita. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputado Lemus. Esta consideración del Pleno, el orden del día que se propone en votación económica, se pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de la iniciativa recibida, con el turno propuesto por esta presidencia, en virtud de que con antelación a esta sesión se les entregó electrónicamente a cada una y cada uno de ustedes los documentos de referencia. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobada. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre el contenido del acta de esta sesión, la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a consideración de las y los diputados el trámite dado a la iniciativa recibida, solicitándoles que si tienen alguna observación, hagan el favor de manifestarlo. No existiendo observaciones, en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo legislativo marcado con el número 3.1, en virtud de que obra en poder de cada una y cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado a esta presidencia propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. En virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea, sea dispensada su lectura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente, el acuerdo legislativo de referencia se tienen por integradas en el cuerpo del mismo. Está a discusión en lo general por contener 2 o más artículos el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se les solicita a la Secretaría a cargo del diputado Adenauer González Fierros informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
Le informo, diputada presidenta, 34 votos a favor, 0 en abstención y 0 en contra. Muchas gracias, diputado Adenauer. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1 por 34 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto, se abre el registro de oradores y se solicita a las y los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. Al no tener reservas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo... Al no tener reservas, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los números del 4.1 al 4.3, en virtud de que obran en poder de cada una y cada uno de ustedes las copias respectivas, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de la dispensa de trámites y estrechamiento de términos para los anteriores dictámenes, a fin de que se les sea dispensada tanto la sesión intermedia como la segunda lectura y puedan ser discutidos y votados en esta misma sesión, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se tienen satisfechos los trámites contemplados en los artículos 149 y 150 de nuestra Ley Orgánica y se fija la segunda lectura y discusión de los dictámenes marcados con los números del 4.1 al 4.3 para esta misma sesión. En consecuencia, se modifica el orden del día para incluir como punto 5, segunda lectura, discusión y aprobación de los dictámenes de decreto y 6, aprobación en su caso de las minutas de decreto, y se recorren los demás puntos en su orden. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes de decreto marcado con los números del 5.1 al 5.3, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a discusión, en lo general, por contener 2 o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 5.1. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. Diputada Erika Pérez, ¿el sentido de su voto? Es para razonar mi voto en contra. ¿Se tienen más oradores? No habiendo más oradores, adelante, diputada Erika Pérez. Gracias, diputada presidenta. Agradezco la oportunidad para razonar el voto del Grupo Parlamentario de Morena en relación al decreto que presenta el gobernador del Estado para autorizar al organismo público descentralizado denominado Servicios y Transportes, que pueda desincorporar inmuebles de su propiedad para ser enajenados a favor del gobierno del Estado y así pagar la deuda de 1,432,772,897 pesos como consecuencia de 20 préstamos directos desde el año 2000. Los préstamos en mención fueron para cubrir el pago de nóminas, compra de nuevas unidades, gasto corriente. Y me gustaría recordarles que a pesar de estos préstamos, los diferentes responsables del OPD Servicios y Transportes desde el año 2011 no traslada al Instituto de Pensiones del Estado las retenciones que le realizarán a los trabajadores ni aportar su parte proporcional. Antes de votar hay que plantearnos las siguientes preguntas que al parecer no ha podido responder ninguna administración.
¿En verdad en los últimos 20 años no se obtuvo dinero ni para cubrir la nómina? ¿De verdad no fue posible cubrir ni el costo del arrendamiento de las unidades? ¿Por qué los informes del Consejo de Administración de los últimos 5 años reportan cifras superiores por la venta de boletos? Estamos atendiendo la inmediatez debido a la premura de tiempos que siempre nos marca el Ejecutivo. Por esta razón, quiero puntualizar los tropiezos que nos encontramos en este proceso. 1. En la ley tenemos que ser puntuales. No puede ir primero el paso 2 y luego el 1. El artículo 10 de la ley que divide los bienes pertenecientes del Estado en bienes de dominio público y bienes de dominio privado es clara. Dice que es facultad del Congreso del Estado aprobar las desincorporaciones de los bienes del dominio público, a fin de que estos puedan ser afectados en enajenación. 2. Y es que el pasado 29 de abril celebraron el convenio de reconocimiento de deuda y dación en pago, sin estar condicionado a la desincorporación previa hecha por el Congreso del Estado, y aún así la OPD entregó ya los bienes inmuebles al Gobierno del Estado. En estricto derecho, obviamente no pueden disponer de ellos antes de la desincorporación como lo están haciendo, con lo cual estamos avalando una ilegalidad. 3. Queremos entender que dicha transacción responde a la lógica de que el que abona, pagar quiere, porque tan solo cubrieron el 1% de la deuda, pues los bienes inmuebles que se desincorporarán con avalúo de 18.130.916 pesos y que fueron entregados en pago, junto con los bienes muebles, o sea, las unidades de transporte, suman aproximadamente 200 millones de pesos que se tomarán como pago parcial del total de la multimillonaria deuda de 1.432.772.897 pesos, quedando vivos más del 99% de la deuda. Ahora, aquí hay un tema a revisar y que va a necesitar una reforma porque avalúa en los términos del artículo 20 de la ley anteriormente referida. Se prevé que las permutas que se pretendan hacer de bienes inmuebles estatales deben contar con previo avalúo realizado por una institución de crédito y no elaborado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si va a ser así, entonces reformemos la ley para facultar a Ciencias Forenses. Finalmente, me gustaría hacer 3 preguntas. ¿Y el resto de la deuda, que será alrededor de 1.300 millones de pesos, cómo se va a liquidar? ¿Por qué no discutimos de fondo los problemas y la viabilidad financiera de la OPD? Y al final de cuentas, en esta legislatura se han desaparecido otros organismos con menos problemas financieros que estos. Por lo antes expuesto y ante los cuestionamientos que aún tenemos en el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos en contra del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. En el uso de la voz al diputado Óscar Herrera y el sentido de su voto, diputado. Muchas gracias. Yo votaría a favor, pero haré una reflexión muy importante porque desde la época de estudiante yo recuerdo, y muchos de nosotros, cómo gritábamos: la estatización es la solución. Definitivamente Sistecosome y Servicios y Transportes, en un tiempo nominado Servicios y Trinquetes, porque se sabía de la gran corrupción de estas empresas, definitivamente nos sorprende y es lamentable la gran deuda que tiene de 1.400 y tantos millones de pesos. Definitivamente esa deuda es enorme y esto quita las esperanzas realmente de que tengamos un transporte pronto, un transporte con el rector, con el Estado como rector, y es muy importante que el Estado sea el rector del transporte. La ruta empresa de la anterior administración y lo que va de esta no ha solucionado el problema, al contrario, están desapareciendo en muchas colonias el servicio, se están modificando las rutas sin previo aviso, se están acortando las rutas y están pasando con una frecuencia del doble de tiempo, es decir, si pasaban cada 7 minutos, ahora están pasando cada 14 o 15 minutos, y no nomás por el tiempo de la pandemia, por esta situación. Entonces, la verdad, como diputados tenemos que procurar una alternativa importante, interesante, porque el pueblo cada vez recibe un transporte más deficiente, más inseguro,
caro y efectivamente sigue muchas situaciones de simulación. Muchos camiones me han informado que simplemente están pintados y ya por el hecho de estar pintados ya cobran 9.50, que todos sabemos que son 10 pesos. Entonces, ante esta situación hago un llamado a mis compañeros para que solicitemos, pidamos o hagamos un exhorto definitivamente para que se haga una evaluación, una valoración de cómo se está prestando el servicio en muchas colonias, porque si convocamos a ciudadanos de muchas colonias de todo el estado de Jalisco, tanto del interior del estado, de las ciudades medias, como de zona metropolitana, vamos a encontrar que hay bastantes deficiencias. Entonces, sí tenemos que atender este tema, porque sabemos que una sociedad con una movilidad planeada, eficaz, eficiente, es una sociedad que realmente le apuesta al progreso, a la buena movilidad. Esto genera una mejor economía y una salud hasta mental, porque es estresante estar esperando 1 o 2 horas el camión que no pase. Es cuanto, muchas gracias. No habiendo más oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto, y se les solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Como lo indica Presidenta, le informo que hay 29 votos a favor y hay 30 votos a favor y 5 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 5.1 por 30 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.1. Está a discusión en lo general, por contener 2 o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 5.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Adelante, diputado Bruno, y el sentido de su voto, por favor. Es para razonar el voto en contra. Es con relación a la solicitud del gobernador del Estado para autorizar al organismo público descentralizado denominado Servicios y Transportes para desincorporar de su patrimonio un inmueble de propiedad enajenándolo a favor del Instituto de Pensiones del Estado, mediante convenio de dación de pago, y con esto cubrir un adeudo por la cantidad de 154.790.605 pesos en materia de aportaciones, retenciones, recargos y actualizaciones, debido a que las mismas no han sido entregadas desde el año 2011. El aprobar esta medida no debe significar lavar los desfalcos cometidos en las últimas administraciones. Según la información publicada en la sección de transparencia de la página web del OPD, referente al presupuesto del año 2019, sus ingresos fueron por la cantidad de 302.5 millones de pesos, y entre sus egresos, lo referente a los servicios personales, erogaron 132 millones, de los cuales
se contempla la partida de cuota a pensiones por cantidad de poco más de 12 millones de pesos, que incluye las retenciones realizadas a los trabajadores. Sin embargo, estos no se entregaron al Instituto de Pensiones. Curiosamente, en 2018 tampoco se entregaron al IPEJAL 18.6 millones de pesos que se reportaron, ni los 10.7 millones de pesos del año 2017, y así sucesivamente hasta completar el adeudo de los 154 millones. Podría decir que ya no debemos ocupar a las administraciones pasadas, ya no las debemos de culpar, que el actual director de la OPD y su consejo de administración está haciendo un esfuerzo por sanear las finanzas, cubriendo adeudos de las administraciones y de otros partidos políticos para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no cambia el trabajo deficiente que se realiza al interior de la OPD. Al justificar el ejercicio del año 2019 por la cantidad de 302 millones de pesos, con un informe que lo único que deja ver con claridad es lo que comió el funcionario cuando elaboró el reporte, porque los números que informan son ilegibles al dejar manchas en las hojas. Queremos pensar que se hizo de manera no intencional, claro. Y lo más importante, tampoco entregó al IPEJAL las aportaciones de los trabajadores, y ya son 17 meses de esta presente administración. Por la última razón, el funcionario debería rendir cuentas a esta soberanía. La medida que hoy se vota no se debe traducir en dejar en el olvido los desfalcos generados en ese organismo o en la inacción de las instituciones, y la Comisión de Vigilancia debe poner atención especial en la cuenta pública de este OPD. Por lo anterior, y debido a que se ignoraron los vicios de origen que orilla al OPD, tomaron estas medidas, y porque siempre se legisla a la carrera. Todo de última hora y obedeciendo al Ejecutivo, sin pedir que se entreguen cuentas claras ni que se busque a los responsables, ni se busca sancionar a quienes cometen desfalcos, además de ignorar las propuestas de Morena, que buscaban dar cuenta de las omisiones. Es por esto que nuestro voto va a ser en contra, e invitamos al Congreso en general a que hagamos las cosas como se deben de hacer, que no nos brinquemos los tiempos, que los respetemos, y que no a quemarropa hagamos caso de lo que el gobernador nos manda. Espero que tomemos esta consideración, y sobre todo teniendo en puerta, ya para concluir, que en estos próximos días tendremos un endeudamiento más de parte de este gobierno hacia el Estado. Es cuanto. Gracias. No habiendo más oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemos Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Como lo indica Presidenta, le informo que son
8 votos a favor, 0 abstenciones y 5 en contra. ¿Es cuánto? Rectifico, 29 votos a favor, 0 abstenciones y 5 en contra. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 5.2 por 29 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.2. Está a discusión en lo general por contener 2 o más artículos el dictamen de decreto marcado con el número 5.3. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se les solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, presidenta, que tenemos 32 votos a favor, tenemos 34 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 5.3 por 34 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.3. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes a los dictámenes aprobados con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Están a discusión en lo general y en lo particular las minutas de decreto marcadas con los números de la 27.906 a la 27.908. En votación nominal se pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Mariana, la diputada Mariana, necesito su voto.
Como le indica Presidenta, le informo que tenemos 33 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Rectifico el sentido del voto. 34 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado secretario. Aprobadas las minutas antes señaladas por 34 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. A petición del diputado Jesús Hurtado, el uso de la voz. Solamente, Presidenta, antes de que concluya la sesión, me parece muy importante hacer de su conocimiento que en días pasados sesionamos en la Comisión de Vialidad y yo entendí que toda vez que había sido aprobado para el Pleno las teleconferencias o comunicaciones vía telemática, por mayoría de razón y de manera análoga, se entendían aprobadas para las comisiones. Quiero decir que se me permitió participar, pero no se me permitió votar. Y votar es la parte esencial de la facultad de ser diputado. Si no podía votar, pues participar era un mero acreditación, cuando menos, o constancia de que estuve en la sesión. Me parece, pues, importante hacerle saber, porque la notificación que recibí, y está grabado en la sesión de comisión, que era porque la Junta de Coordinación así lo había autorizado. Y quiero decirle que la Junta de Coordinación, no, si fue el caso, porque también me han dicho que no es cierto que la Junta de Coordinación hizo esto, pues la Junta de Coordinación, si fuera el caso, no tiene facultades para anular la ley o para impedir mi voto. En todo caso, para tener algún acuerdo, así lo establece la ley, que permita agilizar las sesiones. Y voy al fondo del asunto. Si se sesionó y se legalizó, porque es ley ahora, que pueda haber sesiones vía telemática para el Pleno, ¿cómo no resultaría entendible que quedan en automático autorizadas las sesiones de comisión, que son meramente procedimentales? Es decir, no tendría ni congruencia ni coherencia. Querría decir que la pandemia solamente afectaría en caso de Pleno, pero en el caso de comisiones no afectaría. Es decir, ni siquiera exegéticamente, ni sistemática, ni mediante un exégesis, ni mediante ningún razonamiento resultaría lógico que sesiones se tenga que venir aquí a sesionar para que tu voto sea válido y estuviese autorizado para el Pleno. No me resulta lógico, coherente, por ninguna razón, solamente hacer de su conocimiento, hacerlo de su conocimiento de manera formal, para efecto. En mi caso ha sucedido así, no creo que deba seguir sucediendo esto para las comisiones, y me parecería que si en todo caso hubiese algún error o fuera necesario, que yo no lo creo que sea necesario, que por mayoría de razón se entendería perfectamente autorizados, pero vamos a suponer que fuese el caso que hubiera que legalizarse las comisiones vía telemática o teleconferencia, pues se hiciese, porque yo entonces en ese caso no tendría sentido sesionar el Pleno si no tiene dictámenes aprobados. O sea, estamos impedidos, pues, de manera práctica, mediante esa disposición o con ese razonamiento, para sesionar en Pleno, porque no puede haber sesiones de Pleno telemáticas y no puede haber de comisiones telemáticas. Es decir, hay una inconsistencia grave. Entonces, o de plano, pues yo veo muy adecuada la legislación en este tema, es para casos excepcionales, porque si no van a resultar, no tendría ningún caso. Lo hago, solamente quiero hacerlo de su conocimiento, para que subsanemos ese error, o en su caso, quede aclarado que se entiende como criterio fundamental que si se autorizó para el Pleno, por mayoría de razón, se entiende para las comisiones.
No así, si estuviésemos en materia penal, yo le diría que no es aplicable, porque es la única excepción que establece la ley. Pero para cualquier otra materia, por mayoría de razón se entiende que el que puede lo más, puede lo menos, que es un principio general de derecho. Muchas gracias, Presidenta. Se toma cuenta de su exposición, diputado Jesús Hurtado, por supuesto, para poder hacer lo correspondiente, instruir al secretario general para que tome nota de poder facilitar y aclarar el tema de las sesiones virtuales en comisiones, y también en el uso de la voz, el diputado Jonadab solicitó el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, el día de ayer en la Comisión de Movilidad, como bien lo señala el diputado Hurtado, existió esa confusión, y también me sumo al criterio que él comenta, porque aunque fue la primera comisión que se hace en este ámbito de manera mixta, pues no había un criterio todavía definido. Lo que yo también me sumaría a esta propuesta que hace el diputado Hurtado, que aunque usted ya le giró instrucciones al secretario, pues es reiterar que sí exista un criterio para saber cómo van a poder participar los diputados y diputadas en las sesiones que son presenciales, si es que hay esa facultad para participar de manera virtual, y si hay, como él oportunamente ayer participó, pero no pudo votar. Entonces, saber si se va a poder o no votar en las comisiones de manera virtual. Y si lo que sucedió en la Comisión de Movilidad posiblemente pueda surtir o pasar en otras comisiones. Para evitar que exista más confusiones, creo que es importante que, Presidenta, ya sea la mesa directiva o la Junta de Coordinación, emitan un criterio para que a todos nos quede muy claro de cómo podría sesionarse de esa manera durante la pandemia. Muchas gracias, Presidenta. Con mucho gusto, diputado Jonadab. Tomamos en cuenta ese comentario, y también en uso de la voz la diputada Erika Pérez. Muchas gracias, diputada presidenta. Por hechos. Comentarles que el pasado miércoles 6 de mayo recibimos un oficio del diputado Jonadab para hacer su comisión a distancia. Fue aprobado por la Jucopo ese mismo día 6 de abril. Nada más comentar que no existen comisiones mixtas, o es a distancia o es presencial. Eso que quede claro. La manera en que lo manejaron creo que ya es interno del presidente con sus compañeros de la comisión, pero en la Jucopo fue autorizado de manera a distancia. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Erika, por la aclaración. Yo creo que sí es importante el tener muy claros los criterios, como también los hemos manejado aquí en la sesión de pleno, para que puedan ser válidas las votaciones cuando son virtuales. En uso de la voz, el diputado Enrique Velázquez. Muchas gracias, diputada presidenta. Creo que a esos temas le hemos dado muchísimas vueltas, ¿no? Porque no nos queda claro, es algo atípico, un asunto, una situación que no estábamos preparados nadie para este coronavirus. Sin embargo, yo les aseguro que a pesar de haber aprobado las sesiones virtuales, la crítica para nosotros mañana o el día de hoy va a ser que, teniendo esa facilidad en el día del pico más alto, ¿por qué venimos el día de hoy? Sin embargo, yo sí sé que venimos a darle fuerza a las decisiones que se tomaron el día de hoy, y aquí tanto que estamos la gran mayoría de los diputados, ¿no? Lo dijimos desde un principio, no era miedo a venir, a atender, a trabajar, sino un asunto de poder tener la alternativa cuando se requiriera para poder sesionar de manera virtual. Lo digo con mucho respeto. No creo que debe ser todo o nada. O sea, no debe ser una sesión o todos presenciales o todos virtuales. Si mi compañero Jesús Hurtado vive en Lagos de Moreno, tenemos un asunto de una pandemia, en vez de arriesgarlo 2 días, nada más decidió que iba a ser un día, porque está en riesgo su salud, de la de él y de su familia y de las personas con las que él convive, y decide, por la distancia, que se le permita participar. Pues está muy sencillo. ¿Qué es lo que da el acta de la comisión? La versión estenográfica. Entonces, si se le pregunta el sentido de su voto, diputado, y es su voz, y está comprobado, y lo tenemos aprobado, pues que se tome en consideración el voto del diputado. Si hay que hacer alguna modificación, hay que hacerla ya. Pero si el Pleno puede sesionar virtualmente, las comisiones lo pueden hacer, y creo que se puede hacer mixto.
Si quien quiera venir aquí, que venga al trabajo que quiera hacer, si quieres tener asesores al lado, lo que decida el diputado, y si algunos con la tecnología que tenemos, gracias a las herramientas que tenemos en el Congreso, y lo puedan hacer de manera a distancia, ese se le pueda permitir a los diputados para facilitar el trabajo de las comisiones. Y vamos a tener que sesionar pronto todas las comisiones. Ya decidiremos si es de manera virtual o es de manera presencial, pero en el caso de las comisiones donde yo participo, ojalá, y digo, el criterio sea que sepa de qué está hablando, que no se parezca nada más en el momento del voto, que tenga que esté presente en la sesión virtual y que se le permita votar, para evitar ese tema de los traslados y seguirnos arriesgando. Nos quedan 2 semanas complicadas, por lo menos, si hacemos las cosas bien en el Estado. Entonces, el Congreso, no tengamos un problema para cada solución. Decidámonos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que estemos de acuerdo todos. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado Enrique Velázquez. Por supuesto, el definir los criterios es muy importante. De igual manera, pues instruir al secretario general en las peticiones que nos están haciendo los diputados y diputadas. En el uso de la voz del diputado Quirino, posterior al diputado Chuy Hurtado y la diputada Erika, esperando no llegar a un debate, sino a ahondar y no ahondar en el mismo tema. Adelante, diputado Quirino. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, soy parte de la Comisión de Movilidad, nos sucedió este tema y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política es que, como tenemos en este momento la ley, no nos permite, porque los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite, no nos permite que se realice una sesión mixta, es decir, se convocó una sesión presencial y el diputado Hurtado estaba conectado de manera virtual. Lo que yo pondría a consideración es lo que dice mi compañero Enrique Velázquez, que podamos explorar la posibilidad de sí modificar la ley para estar facultados para hacerlo, porque en este momento nos podría tumbar incluso el procedimiento que estamos convocando a una sesión presencial y se genere una votación de manera virtual, porque o son presenciales o son virtuales las sesiones. Hasta ahorita sí dice nuestra regulación. Entonces, lo que propondría es que podamos generar esa modificación a la ley y que si estemos facultados, que cuando se convoque una sesión presencial, cuando uno de los integrantes de la comisión, por alguna razón previamente justificada, no puede asistir y lo quiere hacer de manera virtual, que así lo sea y se levante la votación y sea válida su votación. Ahorita no lo podemos hacer. Ese era el único asunto que yo también ayer le expliqué al diputado Jesús Hurtado, por lo que no se pudo realizar el tema. Pero es oportuno que podamos ya generar un criterio y, si es posible, pues hacer la modificación a la ley pertinente en este momento, ¿no? Muchas gracias. Con el uso de la voz, el diputado Jesús Hurtado. Nada más para como concretizar un poco, yo creo que esto se subsana modificando el reglamento que pudiera permitirnos hacerlas flexibles. Esto es, que una vez que se está autorizado que pudieran ser telemáticas, pues si ya se autorizó telemática, quiere decir que esto es el máximo. De ahí nos podemos ir al mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Pues si todos pueden acudir no hay ningún problema, pero si alguno falta y lo puede hacer de manera accesible telemáticamente, sería perfectamente válido, cumpliendo las formalidades del procedimiento. ¿Cuáles son? Las que dijo el diputado Enrique, es decir, que exista constancia estenográfica, videograbada, incluso de la participación, no habría más. Digo, yo creo que sería perfectamente entendible. Aquí hay principios generales del derecho que, si no se aplican, estamos en grave crisis legislativa. Nosotros somos los encargados de hacer las leyes. Imagínense nada más si vamos a necesitar de una mínima disposición para un caso de emergencia. Es gravísimo. La Suprema Corte, el máximo órgano jurisdiccional, está sesionando a distancia. El día lunes legisla el máximo evento que vaya a tener este país, yo creo que en este año, que es el tema de la elección de Baja California, ¿sí? Y lo va a hacer vía teleconferencia. ¿Ustedes creen que están preocupados por este tipo de cosas? Si estamos en una situación, es más, está tan grave que el que viene desacata
Y el que no viene y lo hace telemáticamente acata la ley por una sola razón. Hay disposiciones administrativas que indican que nadie debemos estar aquí. ¿Sí? Estamos desacatando instrucciones federales y estatales. Son de orden administrativo. Bien. Pero no debiéramos estar porque, pues, no sé si estemos en la sana distancia famosa. Es decir, estamos en una crisis. Ante la crisis hay disposiciones extraordinarias para una situación extraordinaria. Lo único que yo propongo es tan grave como el hecho de que la disposición que aprobamos dice que ustedes deben estar aquí. Dice que la mesa directiva debe estar aquí. Es gravísimo eso. Entonces ustedes son inmunes a la pandemia y todos los demás. No, si ustedes pueden estar aquí, todos tenemos que estar aquí. Porque entonces quiere decir que si la mesa directiva puede venir al pleno, todos podemos. ¿Sí me explico? Si no, no tiene sentido. Tampoco la mesa directiva tendría que estar aquí. Tiene que legislar desde otro lado porque se entiende reglamentado como recinto oficial otro. Es decir, sí creo que se hizo un poco rápido. Yo no quiero profundizar en ese tema. Lo único que digo es, démosle una salida porque sí se va a ocupar. Pareciera ser exactamente como dijo el diputado Enrique, que estamos buscando un problema para cada solución. La ley tiene principios generales que son aplicables en estos casos. Es decir, si se puede lo más, el máximo órgano de nuestro poder es el Pleno. Si se autorizó para el máximo órgano de este Pleno, no veo por qué no se entienda todo lo demás por mayoría de razón a lo que depende de este Pleno. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Jesús. En uso de la voz, la diputada Erika y posterior el diputado Salvador Caro. Gracias, diputada Presidenta. Nada más comentarles. Si quieren hacer las comisiones mixtas, pues la hubieran modificado en su momento cuando tuvieron la oportunidad. No quiero decir se los dije, pero Morena lo puso sobre la mesa y la rechazaron. Y ahí las consecuencias. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias. En el uso de la voz, el diputado Salvador Caro. Presidenta, yo nada más para comentar que he sido testigo del debate con menos sentido en todo lo que va de la legislatura y que consulte si ya está discutido esto para proceder a cosas más relevantes, por favor. Estamos en el tema, como lo comenté desde un principio, no queremos ahondar y que fuera un debate. Se toma a consideraciones todos los comentarios, el secretario general toma cuenta de cada una de ellas para poderlo solucionar. No existiendo más oradores, desahogaremos el siguiente punto del orden del día. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente al acuerdo legislativo marcado con el número 3.1, aprobado con anterioridad. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a discusión en lo general y en lo particular la minuta de acuerdo legislativo marcada con el número 55. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse la minuta de referencia, por lo que se ordena se abra el sistema de electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y la secretaria a cargo del diputado Adenauer González Fierros informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Sentido de su voto, diputado Javier Romo. Le informo, diputada Presidente, 34 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 34 votos.
Muchas gracias, diputado secretario. Aprobada la minuta antes señalada por 34 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos abra el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y a la secretaría a cargo del diputado Adenauer González Fierros informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar.